Listo, muchachos. Esta es la retroalimentación que tiene que ver con respecto a las actividades que ustedes han realizado o vienen realizando de el indicador número 6, correspondiente a las leyes de Newton. Entonces, ustedes allí tienen una actividad que es parecida a esta. Dice, el peso de una caja es de 400 newton. Eso marrón que ustedes están viendo ahí es una caja. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar primero las fuerzas que actúan sobre la caja y segundo la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Listo, son las cosas que nos piden allí. Profe, perdón por interrumpirle, Sí, tranquila, coméntame. que Brandon no le sirve el micrófono, por eso fue que no le dijo nada. Ah, ok, vale, vale, listo. Gracias, Carla, por comentarme. Bueno, Listo, muchachos. Miren, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen en este caso? Tenemos el peso, tenemos la tensión, porque en este caso sí hay una cuerda que está moviendo esa caja. De hecho, esa es la fuerza motora que está moviendo la caja ahora. Tenemos allí la fuerza normal y tenemos la fuerza de fricción, que se opone al movimiento. Listo, entonces lo que hacemos nosotros ahora, muchachos, procedemos a lo que es hacer un diagrama de cuerpo libre de esas fuerzas. Aquí tenemos la caja, y lo que hacemos es el respectivo diagrama de cuerpo libre. ¿Hacia dónde iría dirigido el peso, muchachos? Hacia abajo. Hacia abajo, es correcto. Listo, vamos, ubiquemos el peso allí. Hacia abajo, es correcto. La normal, ¿hacia dónde iría si la superficie está ubicada de esa forma? Hacia arriba. Hacia arriba. Bien, iría hacia arriba la fuerza normal. ¿Hacia dónde iría direccionada lo que es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento? Si la caja se está moviendo hacia la derecha. Hacia la izquierda. Es correcto, iría hacia la izquierda. Dibujamos acá FR, fuerza de fricción. Y la tensión, muchachos. ¿Cómo iría ubicada la tensión allí? ¿Cómo creen ustedes que iría ubicada la tensión ahora? Hacia la derecha, no. Sí, iría hacia la derecha, pero en este caso con una inclinación de 30 grados sobre la superficie horizontal. Es decir, la veríamos nosotros así, como se las estoy dibujando. Y a esa la vamos a llamar T. Y listo, muchachos, ahí tenemos nosotros lo que es el diagrama de cuerpo libre respectivo para este caso. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos una extracción de los datos. Colocamos acá de este lado los datos de nuestro problema. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que el peso W es igual a ¿cuánto? A 400 newton, nos dice el problema. Tenemos que la tensión que aparece allí es igual a 200 newton. ¿Por qué, muchachos? Porque es una característica de las cuerdas allí. Aquí tenemos a una persona que está tirando una fuerza de 200 en ese sentido que está ahí. Listo, la persona ejerce una fuerza exactamente en esa misma dirección. Y por lo tanto, se redirige a la cuerda y hace que esa cuerda ejerza sobre el cuerpo 200 newton de fuerza allí. Entonces, la tensión será igual a 200 newton. Y tenemos que el ángulo es de 30 grados. Son los datos que nos da este problema allí principalmente.
a colocar estos datos acá arriba. Vamos a dejarlos allí. Borramos estos datos acá. Y listo. Esos serían básicamente los datos de nuestro problema. Ahora, tenemos que tener en cuenta en qué situación estamos ahora mismo. Nos están diciendo que esa caja se está desplazando con una velocidad constante. Entonces ahí es donde nosotros entramos a hacer lo que es nuestro respectivo análisis de las leyes de Newton. Muchachos, existen 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton se asocia al reposo y equilibrio de los cuerpos. Cuando los cuerpos se encuentran en equilibrio, se puede decir que la sumatoria de fuerzas en todos los sentidos para esos cuerpos va a ser igual a 0. Eso es lo que quiere decir básicamente esa primera ley de Newton. Tenemos una sumatoria de fuerzas en todos los sentidos que nos dará igual a 0. Y ese equilibrio puede ser de dos formas, muchachos. La primera es cuando los cuerpos están quietos en reposo. Por ejemplo, cualquier silla que esté estática en nuestra casa o cualquier cuerpo que se encuentre sin ningún tipo de movimiento va a estar allí cumpliendo lo que es la primera ley de Newton. Si está sobre esa silla o sobre cualquier objeto que esté quieto, va a haber un grupo de fuerzas que se están ejerciendo sobre él. Porque siempre va a haber un grupo de fuerzas que se ejercen sobre él, pero todas esas fuerzas están en equilibrio, muchachos. Eso es lo que ocurre allí. El segundo caso es cuando tenemos un cuerpo que se mueve con velocidad constante, como el de este caso. ¿Listo? Él no está acelerando, simplemente va con una velocidad constante. En este caso también las fuerzas están en equilibrio. Entonces, casos como este, con velocidad constante, tenemos por ejemplo el juego de hockey, el juego de la mesa de hockey. Ahí el coeficiente de fricción se reduce de una forma tan drástica que ustedes le dan un pequeño impulso al disco y el disco va prácticamente con velocidad constante. Listo, es lo más parecido a un caso así. Se tienen también las pistas de hielo en la que con un poco de impulso se puede la persona allí mover con una velocidad constante. Entonces son casos allí que pueden asemejarse bastante a este que estamos viendo en este caso. Entonces, este análisis inicial nos dice que la sumatoria de fuerzas en todos los ejes va a ser igual a 0, tanto en el horizontal como en el vertical. Listo. Ahora, lo primero que nos preguntan luego de esa primera parte es, ¿cuál es la fuerza normal? Para hallar la fuerza normal, muchachos, nosotros podemos hacer uso de esa primera ley de Newton. Y nos dirigimos a lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje vertical. Listo. Y lo hacemos acá. Sumatoria de fuerzas, llamemos ese eje vertical Y, es igual a 0. Muchachos, verticalmente, ¿qué fuerzas podemos ver allí? Vemos la fuerza normal, estamos viendo el peso también, y estamos viendo una adicional, que es la componente vertical de la tensión. Así como es debido a que la tensión está inclinada, está ejerciendo una fuerza tanto en la parte horizontal como en la vertical. Llamemos a la vertical TY y a la horizontal TX. Listo, aquí hay 30 grados. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿cuál es ese valor de TY? ¿Cómo podríamos nosotros hallar ese valor de TY? ¿Quién me comenta una idea allí, muchachos? ¿Cómo podríamos encontrar ese valor de TY? Señora Esteban Blanco, coméntanos allí, ¿qué se te ocurriría a ti para encontrar ese valor de TY en este caso? Para seguir ahí el procedimiento.
Nada. Leandra González. Adelante, Leandra. Profe, según los datos que nos da el problema, podemos reemplazarlo. Podemos reemplazar los datos. Es correcto, es correcto. Vamos bien, listo. Podemos reemplazar los datos, pero el problema nos dice que tenemos el valor de la tensión completa. Y no nos están dando directamente cuál es el valor de la tensión en Y. Pero es correcto, tenemos que usar los datos que tenemos. ¿Y cuáles son esos datos? Nos están diciendo que T es igual a 200 newton. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es un análisis de vectores. Miren, colocamos acá que este es TY y este TX. Perdón, TY y TX. Listo, muchachos. Este es el triángulo que se forma allí y de donde salen las tensiones, las componentes horizontal y vertical de ese valor de tensión. Miren, siempre que una fuerza esté inclinada, muchachos, siempre que una fuerza esté inclinada, como en este caso va a tener componentes tanto en el eje horizontal como en el vertical. Siempre, muchachos, siempre siempre es fijo. ¿Listo? Ahora, el problema nos dice que ese ángulo que se da entre la horizontal y la cuerda es de 30 grados. Vamos a borrar ese 3, salió bien feo. 30 grados allí. Listo, muchachos. Entonces, si nosotros tenemos allí el ángulo y tenemos que esa tensión es de 200 newton, ¿cómo podríamos nosotros hallar TY con esos datos? ¿Qué me ayuda allí, muchachos? Así. ¿Qué se les ocurriría hacer en ese caso? A preguntarle al señor Haider Palacio. Haider, ¿qué harías en ese caso para hallar TY con los datos que tenemos ahí de momento? Profe, creo que, bueno, yo sería pasarlo, está sumando, pasarlo a restarlo. Ok, pero, o sea, paso de sumarlo a restarlo de cuál expresión. O sea, ¿te refieres a esta de acá? Ok, te explico, listo. En esta ecuación que nosotros tenemos acá, sí es correcto lo que me dice Haider, pero nosotros tenemos el peso porque ya nos lo dieron. Tenemos, pero no tenemos la fuerza normal ni tampoco tenemos directamente TY. Es decir, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. O sea, como no sabemos cuál es TY ni sabemos cuál es N, no podemos saber ni N ni TY porque tenemos dos variables para esa ecuación. Eso es lo que ocurre allí como tal. Entonces, para nosotros encontrar eso, lo que hacemos es uso de algo que se llama funciones trigonométricas. Las habían escuchado antes, muchachos. Funciones trigonométricas. Lo que es seno, coseno, todo eso. ¿Quién se acuerda de eso, muchachos? ¿Mm? De pronto me ayuda ahí la señorita Hilary Gómez. Hilary, ¿cuáles son allí las fuerzas que recuerdas? Las funciones trigonométricas que recuerdas. ¿Mm? No las tienes claras así de momento, ¿no? ¿Y Nicole? Nicole Gómez. Dígame, profe. Nicole, ¿cuáles son las funciones trigonométricas que recuerdas así de momento? No las tengo claras, profesor. Ok, ok. Y cuando ustedes vieron eso de teorema de Pitágoras, ustedes vieron eso de que hipotenusa y catetos, ¿se acuerdan de cuando ustedes vieron eso allá en matemáticas?
¿Mm? Si yo les pregunto, muchachos, en ese triángulo rectángulo que tenemos allí, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál me dirían ustedes que es la hipotenusa allí? ¿Mm? Pronto el señor Yamil Ramírez me puede ayudar allí. Yamil, para ti, ¿cuál sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? La tensión. La tensión, Yamil, es correcto. T es la hipotenusa. Yamil, te pregunto. Ahí en los triángulos tenemos tres lados. Tenemos la hipotenusa, tenemos dos catetos, ¿cierto? Ahora, con respecto al ángulo de 30, ¿cuál crees tú que sería el cateto opuesto? O sea, el cateto que se ve opuesto a ese ángulo, el que está del otro lado. El que tú ves opuesto y no lo ves al lado, ¿cuál sería? Sería la tensión en Y, o Es sea, correcto, muy bien, Yamil, muy bien. T es la hipotenusa. Y para el ángulo de 30 grados, TY vendría siendo el cateto adyacente. El cateto opuesto, perdón. Vendría siendo el cateto opuesto allí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allí? Empleamos una función trigonométrica que nos permite encontrar TY a partir de todos esos datos. Y esa función es una que se llama seno del ángulo. Miren, el seno para el ángulo de 30 grados es igual al cateto al cateto opuesto. Eso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como ya ustedes me han dicho, muchachos, el seno de 30 en los triángulos rectángulos es una relación que ocurre, es una relación que se da entre el lado opuesto, entre la longitud del lado opuesto y la hipotenusa. De pronto ustedes lo veían con números que no tenían unidades. Acá estamos trabajando con fuerzas, pero es el mismo principio. ¿Listo? Entonces, ese cateto opuesto es TY para este caso y la hipotenusa es T. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el seno de 30 es igual a TY sobre T. Entonces, ahorita Haider me decía, profesor, que nosotros podemos hacer un despeje allí para poder encontrar el valor de TY. Listo, ahora le pregunto al mismo Haider, Haider, si tú tienes acá esta expresión que yo te estoy señalando, que es la que nace allí de Profe, ese espera un análisis. momentico ahí, disculpe. Claro, Hilary, cómo estás no. acostada. Hilary, ¿qué haces acostada? Es una posición para tener una clase. No, ¿verdad? Hágase el moño tomate. Diga, pero qué problema con estos estudiantes. Porque hoy tiene que estar uno llamándole la atención constantemente. Le voy a pedir la palabra a la estudiante Carla Romero. Carla, activa tu micrófono. Ya, Carla. Carla, la posición que tenía la estudiante Hilary acostada, ¿era una posición adecuada para dar una clase? Profe, la verdad no la vi porque yo estoy No, pero te pendiente estoy de lo diciendo, que... una posición acostada, ¿es una posición correcta para dar la clase? Pues no. Ah, pues no. Entonces, que no vuelva a repetirse, yo, señorita Hilary. Y siempre tienen que tener la cámara activada, todos, siempre. Entonces, que no esté yo ingresando y mirándolo por sorpresa. O no, cuando me vean a mí es que se van a colocar. O cuando yo me vaya es que se van a quitar la cámara. No. Tienen que siempre tener una buena posición para afrontar la clase. Gracias, profe. Vale, muchas gracias a usted, profe, también. Tengamos en cuenta allí todas esas recomendaciones, muchachos.
no solo en esta, sino en todas las clases en las que ustedes estén acá presentes. Listo, entonces continuemos acá con la pregunta que yo le decía a Haider. Haider, con esta expresión que les estoy señalando ahora, del seno de 30 igual a TY sobre T, ¿cómo harías tú para despejar ese valor de TY? ¿Qué es lo que harías en ese caso, Haider? Haider, tienes el micrófono apagado. Como TY, como está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces pasaría al lado izquierdo, y seno pasaría a dividir arriba, entonces sería TY igual a seno de 30 sobre T. Muy bien, muy bien. Y sería por T, no sobre T. Listo, Por entonces T, perdón. lo colocamos acá. Vamos a redistribuir aquí. Pero es correcto, Haider. Esa es la idea, mira. TY entonces se daría T que multiplica ahí al seno de 30. Ese sería TY. Entonces, como ya nosotros tenemos la tensión, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es multiplicar 200 newton. Allí lo multiplicamos por el seno de 30. Vamos a redistribuir acá para que nos quede un poco más de espacio. Muchachos, y los que tengan calculadora a la mano, ¿qué resultado da de esa multiplicación allí? Si ustedes multiplican 200 por seno de 30, ¿qué les daría como resultado? 6.000, profe. No daría 6.000. ¿Quién respondió allí? O sea, solo quiero saber la calculadora que estás usando. O si lo hiciste por algún otro medio. Por el celular. Por el celular, pero ¿quién respondió ahí? No sé. Daniela. Ah, Daniela, ok. ¿Y tu celular tiene esa función del seno de 30 allí? O sea, no todos los celulares tienen esas funciones trigonométricas y algunos los tienen. De pronto algunos de buena gama sí tengan la opción del seno. Pero miren, lo recomendable, miren acá la cámara de donde yo tengo la videocámara. Voy a parar de compartir acá un momento para mostrarles cuáles son los elementos que pueden emplear ustedes para hacer estos cálculos. Lo más recomendable y lo que usamos en el colegio eran las calculadoras científicas. ¿Y por qué le digo que las consigan, muchachos? Porque eso les va a facilitar a ustedes allí los cálculos. Aquí tenemos a Juan que tenemos una pregunta. Adelante, Juan. Profesor, que el resultado de eso es 173.2. Bueno, no te escuché bien, Juan. La respuesta de todo eso es 173.2. No, Juan, no es la respuesta allí. Creo que utilizaste otra función trigonométrica. Porque esa es la respuesta de si emplearas coseno y nosotros estamos usando el seno ahora mismo. Miren, estas son las calculadoras científicas que nosotros empleamos para hacer estos cálculos, no solo acá en física, sino en matemáticas también. Entonces es importante que las tengan ahí a la mano, o también yo les puedo suministrar algunas páginas donde se pueden utilizar, pero lo más recomendable es que empleen estas calculadoras, porque en el colegio no habían celulares ni habían páginas para hacer estos cálculos. Esta calculadora que yo les estoy mostrando es la que yo uso, se la recomiendo, realmente tiene el mismo precio
Creo que valen unos 20.000 pesos por ahí en las misceláneas. Y la que generalmente yo veo que usan es esta de aquí. Entonces, para que ustedes calculen allí ese seno de 30, ustedes deben emplear aquí la tecla que dice S y N. La que yo creo que utilizó Juan fue la tecla COS. Creo que utilizaste COS, que es la que daría ese resultado que me dijiste de 173. Profesor, no da 100. La respuesta es 100. Muy bien, la respuesta es 100 newton. Esa sería la respuesta. ¿Quién respondió allí? Daniela. Daniela, excelente, Daniela. La respuesta allí es 100 newton. Muy bien. Newton viene a ser la respuesta. Entonces volvemos acá a esa ecuación inicial, la que nos decía Heider. Y ahora sí, como tenemos TY, podemos encontrar el valor de la fuerza normal. Entonces, ese valor de fuerza normal lo despejamos y pasamos los otros dos W y TY del otro lado de la ecuación. Como W está restando, pasa del otro lado sumando. Y como TY está del otro lado sumando, pasa de este lado restando. Entonces, ¿qué tenemos? Como ya tenemos W, que W inicialmente nos dijeron que era 400 newton, le restamos ese valor de TY, que es de 100 newton, que nos daría como resultado que la fuerza normal es igual a 300 newton. Esa sería la respuesta, muchachos, para la fuerza normal. Y ahí encontramos la respuesta de lo que es la primera parte del inciso B. Listo. Ahora, necesitamos encontrar la segunda que nos están preguntando, que es la fuerza de fricción. Entonces, si ustedes ven aquí, recordemos acá el diagrama de cuerpo libre, lo que podemos ver es que la fuerza de fricción se encuentra dirigida totalmente hacia la izquierda, en el sentido horizontal, pero hacia la izquierda. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el mismo procedimiento que empleamos, pero esta vez con la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal o en el eje X, como es comúnmente llamado. Entonces, empleamos hacer ese análisis allí. Pasamos esto para acá. Y hacemos lo que es ahora la sumatoria de fuerzas en X. Muchachos, en X, ¿cuáles serían las fuerzas que estarían presentes allí? Observando el diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles serían las fuerzas que se ejercen en el eje horizontal? Según los análisis que hemos hecho hasta ahora. No sé si me puede ayudar allí el compañero Heider Palacio. Dígame, profe, repítamela. Heider, la pregunta es, en el eje horizontal, ¿cuáles son las fuerzas que se están viendo allí? La fuerza de tensión y la fuerza de fricción. Listo, es correcto. Pero la fuerza de tensión es la componente horizontal de la fuerza de tensión. Esa se está ejerciendo del lado positivo. A colocar la azulita. Está en la dirección positiva. Y la fuerza de fricción se ejerce del lado negativo. No hay más fuerzas que se ejerzan allí. Es correcto, Heider. Esa es la respuesta. Entonces, para nosotros encontrar la fuerza de fricción, simplemente despejamos FR. Y encontramos que FR es igual a TX. Así de simple, muchachos. Pero nosotros no conocemos TX. No aún. ¿Qué tenemos que hacer? Volver acá al análisis de las funciones trigonométricas para encontrar esta vez el valor de TX. Listo.
TX en este caso para el ángulo de 30 viene a ser el cateto adyacente en este caso. Entonces la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. El coseno de un ángulo, muchachos, siempre va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí ya no sería opuesto, aquí ya sería adyacente. Y el cateto adyacente en este caso es TX, es el que está ahí pegadito al ángulo. ¿Bien? Ese sería el cateto adyacente y de esa forma hallaríamos TX. Entonces hacemos el mismo procedimiento que nos comentó Haider ahorita. Acá tenemos el coseno, escribimos coseno ahora y tenemos lo mismo ahorita. Coseno de 30 es igual a TX sobre T. Entonces hacemos lo mismo, lo despejamos y nos queda ahí que TX, vamos a dar un poco más de espacio nuevamente. Tenemos ahora, muchachos, que TX es igual a ¿qué? A 200, muchachos, que multiplica 200 newton que se multiplica con el coseno de 30. Y ahora sí, el que me respondió ahorita, que fue el que dio la respuesta de 173. ¿Quién fue ahorita? ¿Quién respondió ahorita 173, muchachos? Profesor, fui yo. ¿Y quién es yo? Cedeño. Ah, Seden, listo. Juan. Listo, ahora sí, si tú multiplicas 200 por coseno de 30, eso te va a dar como resultado, ahora sí, te va a dar 173,205 newton. Eso sí te daría como respuesta allí. Entonces, lo que hacemos ahora simplemente es reemplazar, muchachos. FR es igual a TX, es decir que FR va a ser igual a 173,205 newton. Y esa sería la respuesta de lo que es la fuerza de fricción. Ni más ni menos, muchachos. Eso sería todo allí. Vamos a reducir un poco el tamaño aquí. Y esos serían los dos valores que se calculan a partir de todo ese análisis que hemos visto hasta ahora, muchachos. De lo que me gustaría saber es qué dudas tienen o qué pudieron observar o qué creen que deben ustedes reforzar. Me gustaría escucharlos ahora, muchachos. Si tienen alguna duda del procedimiento, si todo les quedó claro. ¿Tienen alguna duda del procedimiento, muchachos? Carla. Carla, ¿te quedó clara la explicación que veníamos haciendo acá? Carla Romero. ¿Pueden escucharme bien, muchachos? Profesor. ¿Sí? Ok, listo.